Pues vamos a dar inicio a la capacitación del día de hoy. Vamos a hablar sobre la prevención de la COVID-19 y enfermedades transmisibles. Si alguien tiene alguna pregunta, me puede activar su audio, me pueden interrumpir y hacer sus preguntas. Si no tuvieran audio, pueden escribir sus preguntas en el chat y al finalizar la capacitación pasamos a responderlas. Entonces, para dar inicio, perdón, un segundo. Entonces, respecto a la COVID-19, ¿no? Desde el año 2020, en que se inició la pandemia de la COVID-19, ¿no? Se dio el estado de emergencia sanitaria a nivel nacional. El Ministerio de Salud estuvo publicando normas legales para todas las empresas para poder volver a iniciar trabajos, tenían que regirse ciertos lineamientos. ¿No? Los lineamientos eran para la vigilancia, prevención y control de la COVID-19 dentro de los ambientes de trabajo. ¿No? Desde el año 2020, desde abril, que fue la primera normativa que se publicó, han salido 8 directrices más, 8 normativas o actualizaciones a los lineamientos para la vigilancia, prevención y control. El último se publicó el 15 de enero del 2024, el año pasado, fue la Directiva Administrativa 349 del Ministerio de Salud y hasta el momento no ha sido derogada, entonces tenemos que cumplir con los lineamientos que en ella nos dictan, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre esos lineamientos. Si bien es cierto, a inicios de la pandemia los lineamientos eran mucho más estrictos y limitantes, actualmente se han ido eh, liberando un poco las exigencias, es mucho más llevadero, ¿no? Ya tenemos que tener presente que actualmente ya no estamos en estado de emergencia sanitaria y tenemos que cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Acá podemos ver imágenes, ¿no? Algunos de los lineamientos, ¿no? Respecto a la vacunación, la normativa previa a la actual, a la vigente, indicaba que la vacunación era obligatoria. Actualmente ya la vacunación de la COVID-19 no es obligatoria para que un trabajador pueda realizar labores en cualquier empresa, pero sí se recomienda que estén vacunados, ¿no? Entonces el área de salud debe de recomendar a todos los trabajadores que se vacunen contra la COVID-19, que tengan la dosis de refuerzo. Respecto a la ventilación de los ambientes de trabajo, todavía se mantiene, no tiene que, todos los ambientes de trabajo deben de tener una adecuada ventilación, ¿no? Para saber si un ambiente de trabajo está adecuadamente ventilado, hay que hacer una medición de CO2 en el ambiente de trabajo. La primera medición de CO2 se hace con el ambiente vacío, la segunda medición de CO2 se hace con el ambiente con las personas que habitualmente trabajan en ese ambiente y la diferencia entre la primera medición y la segunda medición no debería haber un incremento mayor a 500 partes por millón de CO2 en el ambiente, no, eso nos indicaría que es un ambiente inadecuadamente ventilado. Si no es una diferencia mayor a 500 partes por millón, es un ambiente adecuadamente ventilado. Hay que tratar de mantener puertas y ventanas abiertas y trabajamos en pisos altos, tercero, cuarto, quinto en adelante, no corre mucho más viento, no es obligatorio abrir las ventanas de par en par, pero sí tenerlas ligeramente abiertas para que pueda entrar una brisa, que pueda circular el aire y no mantenernos en un ambiente cerrado. Si trabajamos con sistemas de aire acondicionado, pueden estar encendidos, no los sistemas de aire acondicionado, no hay ningún problema. No tratar de ver que estos sistemas tengan algún tipo de recirculación de aire. Si no lo tienen, abrir puertas y ventanas en cierto nivel para que pueda permitir una nueva ventilación y recirculación constante de aire. Respecto al uso de mascarilla, actualmente no es obligatorio el uso de mascarilla, únicamente es obligatorio el uso de mascarilla siempre y cuando el trabajador tenga síntomas respiratorios. El uso de mascarilla entonces va a ser obligatorio cuando alguien tiene sintomatología respiratoria, ya sea para transitar por la vía pública o en ambientes cerrados. Debería de usar mascarilla respiratoria, hay que tener presente. Hay que tener un chequeo luego de que una persona, por ejemplo, tuvo COVID, el aislamiento va a ser, ya no es obligatorio, antes eran 14 días, antes era hasta que mejore la clínica. Actualmente el aislamiento o descanso médico por COVID va a ser de acuerdo al criterio del médico evaluador. Si el médico
cree conveniente que descanse 1, 2, 3 días, va a descansar de acuerdo a lo que indique el médico. Si no le da descanso médico, podría ir a trabajar siempre y cuando utilice su mascarilla de forma obligatoria. Y luego del alta médica, tiene que pasar una evaluación, ¿no? Por el médico ocupacional para ver si puede reincorporarse a sus labores habituales o si tuviera alguna restricción o no. Todavía sigue vigente la recomendación o alineamiento de lavado obligatorio de manos con agua y jabón o desinfección de las manos con alcohol en gel, ¿ya? ¿Qué es mejor, desinfectarme las manos con alcohol en gel o lavarme las manos con agua y jabón? Siempre va a ser mucho mejor lavarnos las manos con agua y jabón, ¿ya? El método, el mecanismo de arrastre que genera el agua a chorro al momento de enjuagarnos las manos genera que podamos eliminar todo tipo de bacterias, microorganismos de nuestras manos, incluido el virus, el coronavirus. Y respecto a las reuniones presenciales, actualmente pueden haber reuniones presenciales, pero debe asegurarse una adecuada ventilación, ¿ya? De preferencia, es en la medida de lo posible factible a realizar reuniones virtuales como la que actualmente estamos haciendo. Entonces, respecto a la primera disposición, respecto a la vacuna de la COVID-19, no es obligatorio, pero sí se recomienda que todos los trabajadores tengan el esquema completo de vacunación, ¿ya? La segunda disposición, le recordamos, una adecuada ventilación de los ambientes de trabajo, abrir puertas, ventanas, sistemas de aire encendidos que permitan una recirculación y medición de CO2 de los ambientes cerrados. Primero se mide el ambiente sin personas, luego se mide el ambiente con personas y no debe haber un incremento de más de 500 partes por millón de la primera medición a la segunda medición. La tercera disposición o lineamiento es valorar la aptitud del trabajador que se va a reincorporar, siempre y cuando es una ficha sintomatológica que antes todos la llenábamos frecuentemente. Actualmente esa ficha sintomatológica únicamente la va a llenar aquella persona que se le diagnosticó en la actualidad COVID-19, hizo aislamiento, se le dio de alta y se va a reincorporar al trabajo. En ese caso sí tiene que llenar la ficha sintomatológica con 5 preguntas: si tiene sensación de alza térmica o fiebre, si tiene tos, estornudos o dificultad para respirar, si tiene expectoración o flema amarilla o verdosa, si ha estado en contacto con personas con casos confirmados de coronavirus, ¿no? O si está tomando alguna medicación por algún motivo respiratorio. No respondiendo a las preguntas y luego de evaluación del médico, puede reincorporarse al trabajo si no hay mayor problema. Respecto al flujograma de reincorporación al trabajo, ¿no? El flujograma iniciaría ante una persona que tiene sintomatología respiratoria, no puede ser un caso sospechoso o un caso probable, ¿no? Entonces, esa persona que tiene sintomatología respiratoria tiene que acudir a un centro médico para una evaluación médica y el médico tratante, de acuerdo a la evaluación, puede o no puede solicitar una prueba de descarte para coronavirus, si lo cree conveniente. Si le toma una prueba de descarte y la prueba de descarte sale negativa, el trabajador puede retornar a las labores. Si tiene síntomas respiratorios, tiene que obligatoriamente utilizar mascarilla y tomar sus medicamentos hasta que finalicen la sintomatología y ya pueda dejar de utilizar la mascarilla. Si la prueba de descarte para COVID-19 da positivo, ya es un caso confirmado, entonces el aislamiento, descanso médico, yo por lo general les doy 5 días de descanso médico, pero va a depender del médico tratante, puede ser un día, 2 días, 3 días, no hay problema, eso es a criterio del médico. Se cumple el aislamiento, se le da la alta epidemiológica y luego llenan su declaración jurada de reincorporación a labores, contestan las 5 preguntas. Si no hay mayor inconveniente, ¿no? El médico lo evalúa y puede reincorporarse a sus labores sin mayor problema. La cuarta disposición, lavado de manos con agua y jabón o desinfección de las manos con alcohol en gel. Recordar que desinfección de las manos con alcohol en gel es un método temporal de limpieza. El método definitivo siempre va a ser lavarnos las manos con agua y jabón. El jabón lo que hace es saponificar las grasas. La capa externa del coronavirus es de material lipoproteico, de grasas y de proteínas, entonces el jabón está rompiendo la capa externa del coronavirus, está inhabilitándolo para que esas espigas, esas coronas del virus se adhieran a la mucosa respiratoria, ojo, nariz o boca y pueda replicarse, ingresar a las células, replicarse y producirnos la enfermedad. Entonces el jabón saponifica las grasas, rompe la capa externa y el agua a chorro, por el mecanismo de arrastre, elimina todo tipo de microorganismos, incluido el coronavirus.
La quinta disposición, sensibilización de la prevención del contagio, material informativo, capacitaciones como las que actualmente estamos realizando para disminuir el riesgo de contagio. La sexta disposición, medidas preventivas de aplicación colectiva. Si vamos a hacer reuniones de preferencia y en la medida de lo posible que sean virtuales como la actual, pueden hacerse reuniones presenciales, no hay mayor problema, pero siempre asegurarnos que sea un ambiente adecuadamente ventilado. Y la sexta disposición, medidas de protección personal. Anteriormente era obligatoria a todas las personas con o sin síntomas utilizar mascarilla respiratoria. Actualmente únicamente es obligatorio el uso de mascarilla respiratoria siempre y cuando haya sintomatología respiratoria. Se haya o no se haya descartado coronavirus, si voy a ir a trabajar o si me voy a desplazar por la vía pública, tengo que utilizar mascarilla respiratoria si estoy presentando sintomatología respiratoria, tos, flema, estornudos, congestión nasal, dolor de garganta, etc. Entonces, el médico tratante va a determinar la cantidad de días de aislamiento si me diagnostican coronavirus, ¿no? Y el área de salud ocupacional realizará un seguimiento telefónico hasta el alta respectiva. ¿Alguna pregunta respecto al coronavirus? Vamos a hablar también sobre enfermedades infectocontagiosas. Una de ellas es el coronavirus, ¿ya? ¿Cuál es la definición de enfermedades infectocontagiosas? Las enfermedades infectocontagiosas las podemos definir como aquellas enfermedades infecciosas producidas por un virus, una bacteria, un hongo o un parásito que tienen la capacidad de transmitirse entre persona y persona, entre enfermos, ¿no? Por distintas vías, ya vía respiratoria, la vía de contacto dérmica, la vía digestiva, etcétera, ¿ya? Produciéndose el contagio a otras personas, ¿no? Algunos ejemplos, por ejemplo, para los virus, la infección del COVID-19, la influenza, ¿no? El coronavirus normal, el virus sincitial respiratorio, cualquier otro tipo de virus, ¿ya? Para las bacterias, por ejemplo, infección por el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? También es un contagio respiratorio. Gonorrea es una infección bacteriana de transmisión sexual, ¿ya? Entonces existen múltiples vías de transmisión. La micosis, la onicomicosis, la tiña pedis por infección dermatológica, contacto con algún hongo, ¿no? Que pueda producir la enfermedad, la infección en la piel o en las uñas. ¿Cuáles son los signos y síntomas de las enfermedades infectocontagiosas? Los síntomas y signos de estas enfermedades pueden ser diversos en función al sistema o aparato que sean capaces de afectar, ¿no? Si es la vía respiratoria, tos, congestión, estornudos, flema, etc. Hay que generalizar respecto a las enfermedades infecciosas, ¿no? La mayor parte de los procesos infecciosos pueden producir como signo característico común la fiebre, la elevación de la temperatura corporal, ¿no? Eso quiere decir que el cuerpo está atacando algún agente externo, virus, hongo, bacteria, protozoo, parásito, etc. En el caso de las enfermedades infectocontagiosas que afectan al aparato respiratorio, como ya les mencionaba anteriormente, algunos signos o síntomas: tos, disnea, fatiga o dificultad respiratoria, expectoración, ¿no? Tos con flema, podría haber también tos seca nada más, odinofagia o dolor de garganta, dolor al tragar alimentos sólidos o dolor al tragar alimentos líquidos, dolor torácico, por ejemplo, ¿no? En el caso de las enfermedades infectocontagiosas que afectan al aparato digestivo, generalmente cursan con diarreas, náuseas, vómitos, deshidratación y dolor abdominal tipo cólico, ¿no? Cualquiera de esos síntomas, no necesariamente todos a la vez, ¿no? En el caso de las enfermedades infectocontagiosas que afectan al aparato genitourinario, generalmente van a causar con poliuria, estoy yendo constantemente al baño a orinar, dolor tipo ardor al orinar o al tener relaciones sexuales, flujo o descenso vaginal en las mujeres o flujo descenso uretral en los hombres o dolor en el bajo vientre, en mi abdomen inferior, ¿no? Son síntomas que se pueden presentar. Va a depender mucho del aparato o el sistema afectado para generar los síntomas. Una infección por hongos en los pies, por ejemplo, genera picazón, ¿no? Descamación de la piel, grietas, heridas, etc. Entonces, ¿cuál es la prevención y tratamiento de las enfermedades infectocontagiosas? ¿No? En algunos casos es posible, como por ejemplo en las enfermedades de transmisión sexual, tener algún tipo de prevención, ¿no?
Para estos casos se recomiendan los métodos de barrera, ¿no? Los preservativos van a ser un método de prevención para evitar enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Por ejemplo, para el virus de la inmunodeficiencia humana, para el virus del SIDA, ¿no? Es indispensable utilizar algún tipo de preservativo de barrera, el condón en los hombres, ¿no? Para evitar el contagio o la transmisión. En cuanto a las enfermedades infectocontagiosas de transmisión respiratoria, el mecanismo de prevención, como ya lo hemos utilizado en el método en la época de pandemia, es el uso de mascarillas quirúrgicas KN95 o FFP2, ¿no? Las mascarillas N95, KN95, que tienen un filtro de protección mayor al 90% de las partículas para evitar el contagio, ¿no? Con virus respiratorios. ¿No? En aquellas cuyo contagio es por contacto, se aconseja utilizar guantes de barrera, ¿no? Guantes de látex, guantes de nitrilo y protección de la piel, batas, camisa manga larga, etcétera, ¿no? Respecto al tratamiento de estas enfermedades infectocontagiosas, va a depender mucho del tipo de enfermedad infecciosa, ¿no? Y del grado de afectación al momento del diagnóstico. Por ejemplo, si es una infección bacteriana, los antibióticos van a atacar las bacterias, ¿no? Si es una infección viral, un antibiótico no me sirve para atacar el virus, ¿no? Entonces son antivirales o sintomáticos. Pues va a depender mucho del tipo de agente microbiano que está atacando, si es un hongo, un antimicótico, ¿no? Para poder atacar el agente preciso. En cuanto a las infecciones víricas, no existe en su mayoría a día de hoy la misma disponibilidad y variedad de tratamientos capaces de acabar con ellas, o antivirales específicos, ¿no? Por ejemplo, para la COVID-19 no hay un medicamento específico que mate al virus, ¿no? En su mayoría, si nos da COVID-19, nos van a dar medicamentos sintomáticos para calmar los síntomas y esperar que el proceso natural de la enfermedad y los anticuerpos que generamos acaben con el virus. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta respecto a las enfermedades infectocontagiosas y dentro de ellas la prevención de la COVID-19? Si no hay preguntas, eso sería todo por el momento. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.